El origen del Día Mundial del Agua se remonta a 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como la Cumbre de la Tierra, celebrada por primera vez en Río de Janeiro, Brasil. Fue en dicha conferencia donde se propuso por primera vez dedicar un Día Internacional del Agua Dulce. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondía a esta propuesta adoptando una resolución que designó oficialmente el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua. El primero se llevó a cabo en el año de 1993. El objetivo principal, sensibilizar la población mundial sobre la importancia del agua dulce y la gestión sostenible de los recursos hídricos, además de visibilizar la crisis del agua y el saneamiento. ¿Cuál fue el lema de este año 2026? Donde fluye el agua, crece la igualdad. ¿Cuál es, digamos, uno de los principales cuestionamientos? Esto suele centrarse en que la frase proyecta un optimismo lineal que ignora las dinámicas de poder y la infraestructura fallida de la actualidad. Diversos expertos sostienen que el simple flujo del recurso no garantiza la equidad por sí mismo. Por el contrario, si el agua fluye hacia sistemas de gestión privatizados o infraestructuras obsoletas, puede terminar profundizando las brechas sociales en lugar de cerrarlas. Los académicos advierten que el lema corre riesgo de caer en un determinismo técnico, que invisibiliza el hecho de que en el futuro inmediato el agua será un bien cada vez más disputado, donde la igualdad solo se logrará mediante reformas estructurales y justicia distributiva, no solo mediante la presencia física del líquido. Desde una perspectiva técnica y climática, se cuestiona que el lema omite la crudeza del estrés hídrico extremo que ya afecta a vastas regiones en el planeta. Para muchos investigadores, hablar de un flujo que genera igualdad resulta casi idílico frente a una realidad marcada por la escasez crónica y el acaparamiento de derechos de agua por parte de grandes industrias. Esto señala que la verdadera igualdad no crece de forma orgánica con el agua, sino que requiere un desmantelamiento de las políticas que priorizan el uso comercial sobre el derecho humano, surgiendo que este lema suaviza un conflicto geopolítico y social que será mucho más violento y complejo en las próximas décadas. En esta crítica, desde la ecología política y la geografía crítica, se fundamenta el trabajo de referentes como Eric Swignow, Karen Baker y Patricia Ávila García, quienes han analizado cómo el agua no es un elemento neutro, sino un híbrido donde la naturaleza y el poder político se entrelazan de forma indisoluble. Desde estas corrientes se cuestiona la premisa argumentando que el agua no fluye por voluntad propia hacia la igualdad, sino que su movimiento está dictado por infraestructuras y leyes que históricamente han favorecido la acumulación. En este caso, existe el concepto de poder líquido, el cual demuestra que el control del agua ha sido históricamente una herramienta de dominio territorial y social. En la academia, la narrativa de las Naciones Unidas ignora que el agua suele fluir hacia el poder, alejándose de las comunidades vulnerables debido a procesos de privatización, acaparamiento de tierras, prioridades industriales, y en este caso, esto afecta a la armonía social. En el caso de Karen Baker, ella ha liderado la crítica contra la mercantilización del recurso, señalado que trata de que el agua meramente como un servicio gestionable bajo métricas de eficiencia económica impide que la igualdad sea una realidad tangible. En el contexto del futuro inmediato, la academia advierte que el cambio climático y la escasez física no son los únicos problemas. El verdadero conflicto radica en la injusticia hídrica, donde la tecnología y las obras de ingeniería, lejos de generar equidad, pueden reforzar la segregación urbana si no se acompañan de una democrática y radical toma de decisiones. La crítica puede concluir, ¿no?, en que el lema, ¿no?, de este 2026 funciona más como una expresión de deseos institucionales que como un diagnóstico real de las tensiones geopolíticas y también de clase que definirán el acceso al agua en las próximas décadas. La probabilidad de que la escasez hídrica desencadene crisis financieras y conflictos bélicos no solo es elevada, sino que ya manifiesta tensiones geopolíticas y volatilidades de mercado que ya son contemporáneas. En el ámbito económico, el agua es el pilar invisible de cadenas de suministro globales, por lo que su carencia actúa como un multiplicador de riesgo que encarece la producción agrícola, la generación de energía y los procesos industriales. Cuando el recurso escasea, los costos de operación se disparan y los activos vinculados a la tierra pierden valor, lo que puede provocar burbujas financieras o crisis de deuda en regiones dependientes de la exportación de materias primas.
Esta fragilidad financiera se agrava con la incertidumbre climática, llevando a que los mercados de capitales comiencen a castigar a las naciones con mala gestión hídrica, afectando su calificación crediticia y su estabilidad macroeconómica a largo plazo. En cuanto a la parte bélica, la escasez de agua funciona tradicionalmente como un catalizador de inestabilidad interna y externa, más que como una causa única de guerra. Los expertos en seguridad internacional advierten que en cuencas transfronterizas, donde varios países comparten un mismo río, la construcción de represas o el desvío de caudales se percibe como una amenaza directa a la soberanía y la supervivencia nacional. Aunque las guerras totales puramente por agua han sido raras históricamente, la presión por el recurso exacerba las divisiones étnicas, provoca migraciones forzadas, masivas y debilita la legitimidad de los estados, creando el caldo de cultivo ideal para conflictos armados locales y guerras civiles. En el futuro inmediato, el control de las fuentes de agua dulce será un objetivo estratégico de primer orden, equiparable a lo que ha representado el petróleo en el último siglo, transformando el estrés hídrico en un problema de seguridad global de resolución urgente. Las tensiones en las cuencas del Nilo y del Mekong ejemplifican cómo la competencia por recursos compartidos transforma la escasez hídrica en una amenaza existencial con profundas repercusiones financieras y militares. En la cuenca del río Nilo, el conflicto ha escalado tras la inauguración oficial de la gran presa del Renacimiento etíope, que se dio en 2025, un proyecto que Etiopía considera vital para su desarrollo energético, pero que Egipto y Sudán denuncian como una amenaza directa a su supervivencia. Desde el punto de vista financiero, estudios han proyectado que una reducción drástica del caudal podría causar pérdidas agrícolas de hasta 51.000 millones de dólares y disparar el desempleo al 24% en Egipto, desestabilizando la economía en toda la región. Por su parte, el río Mekong se ha convertido en un polvorín geopolítico debido a la hegemonía hídrica de China, que ha construido una docena de megapresas en el tramo superior del río. Esta infraestructura permite a Pekín controlar el flujo hacia países, como Vietnam, Camboya y Tailandia, afectando gravemente la industria pesquera. Y que bueno, pues en este caso, esta situación podría agravarse, ya que habría, digamos, una explotación, digamos, múltiple y una escasez ya bastante, pronunciada. Esto es un problema. Hay que tener reflexión sobre este tema. Muchísimas gracias, nos vemos y hasta la próxima.